Hola mis amigos, Dios los bendiga a todos ustedes. Con su palabra, con la palabra de Dios, es gloriosa, magnífica, grandiosa. Ella es la sabiduría de Dios. La palabra, las sagradas escrituras, son la sabiduría de Dios para las personas que tienen oídos. Las personas que tienen oídos para oír. Porque ni todos han tenido oídos para oír la voz de Dios. Las personas tienen oídos para oír la voz del mundo. Las personas tienen oídos para oír la voz de los artistas, de los jugadores, de los famosos, de los ricos, de los poderosos, pero no han tenido oído para oír la voz de Dios, infelizmente. Y por este motivo de esta desatención para con la palabra de Dios, las personas sufren mucho. ¿Y qué es lo que Dios puede hacer? Él es Padre. Él le da las instrucciones para todos, pero ni todos atienden para su voz. ¿Pero va a ser qué? Fue lo que fue el error del profeta Asaf, que nosotros hablamos ayer. Ese hombre de Dios, él lleno del Espíritu Santo, porque los salmos que él escribió fueron dirigidos por el Espíritu Santo, la voz de Dios. Y él dice, cuanto a mí, mis pies casi se desviaron. Poco faltó para que parasen mis pasos. ¿Por qué? Porque es que el mismo, lleno del Espíritu Santo, casi que se desvió de los caminos del Altísimo. ¿Por qué? Porque él, dirigido por el Espíritu Santo, casi tuvo sus pies parados, cayendo en la tentación. ¿Por qué? Porque es que muchas personas están participando en este momento, están llenas de, por ejemplo, amarguras, de tristezas, de fracasos, de envidias. ¿Por qué? Porque es que tantas personas hoy están gimiendo. Hay muchos dicen, suerte, no, qué suerte, azar, no. Quien cree en Dios no precisa de suerte ni de azar, porque la suerte y el azar viene de lo mismo que el infierno. Entonces, las personas sufren. ¿Por qué? Porque ellas, aunque tengan el Espíritu Santo, aunque sean bautizadas con el Espíritu Santo, sufren. ¿Por qué? Porque caen en la tentación de dar oídos a la voz o a las voces del mundo. Dan oídos a las voces de las otras personas. Dan atención a aquello que no sirve. Usted está mirándome, participando en este momento, y usted carga consigo mismo aquel resentimiento o aquel sentimiento de envidia, tal cual el profeta Asaf, que por un momento, él creyó que estaba siendo injusticiado. Caramba, yo soy de Dios, sirvo a Dios y miro para aquella persona, es rica,
Ella no sirve a Dios, no le teme a Dios, ella no tiene ni respeto con Dios, ni para nada de lo que es de Dios, pero ella es rica. Pero vea cómo ella ostenta las riquezas, vea cómo ella vive bien, vive una vida larga. Quiere decir, vea que la falta, la falla o el pecado que casi lo llevó al profeta lleno del Espíritu Santo a caer en la tentación fue que él dice aquí, yo tenía envidia de los necios, de los locos, de los pecadores. Yo tenía envidia. ¿Por qué es que tenía envidia de los necios? Porque aquí está escrito, cuando yo veía la prosperidad de los impíos. Amiga, amigo, este es un cuidado que todos nosotros tenemos que tener y yo he tenido para con mi alma. Y es por eso que yo le hablo a usted. Yo le estoy hablando a usted lo que nosotros hemos aprendido en la propia vida, en la propia piel. Asaf era de Dios, pero porque él se quedaba mirando, admirando la prosperidad de los que no caminaban con Dios. Él decía, caramba, ¿cómo es que puede ser? ¿Cómo puede ser? Esto no es correcto. Caramba, yo sirvo a Dios y vivo aquí en esta situación limitado, a esta vida limitada. Y aquella persona que no sirve a Dios vive una vida de ostentación, de prosperidad, de riqueza, de lujuria y etcétera. Entonces, el problema de Asaf era que él dejó de mirar para el altar de Dios para quedarse mirando para la ofrenda, que era lo que él veía en la vida de los otros, las injusticias que él veía enfrente de él. Ah, eso es injusto, caramba. ¿Cómo puede ser que un hombre así, ser tan, digamos, necio, tan tonto? ¿Cómo puede ser una persona que no tiene ni temor para Dios, le va bien en la vida? Y a mí, que soy siervo de Dios, que vivo dentro del padrón de la palabra de Dios, estoy viendo que a Él le va bien con sus riquezas y pecados, y a mí, digamos, estoy ahí nomás sirviendo a Dios. Entonces, cuando usted, amiga, amigo, cuando cualquiera uno de nosotros deja de observarse a sí mismo, deja de mirar para el altar de Dios, que es la palabra de Él, que es la vida arreglada, limitada, sujeta a la voluntad de Dios, cuando la persona queda mirando de un lado, mirando para el lado errado de la vida, ella termina cayendo en tentación. Déjeme hablarle algo a ustedes. El diablo, nadie más que el diablo, claro, Dios, primero Dios, pero después nadie más que el diablo conoce la Biblia de corrido y salteado. El diablo conoce de toda la palabra de Dios, de tapa a tapa. Entonces, el diablo sabe lo que la palabra de Dios condena. Entonces, ¿qué es lo que él hace? Él lleva a las personas a hacer aquello que la palabra de Dios condena. No mire para el altar. Pero el diablo dice, no, mire para su ofrenda. Usted dio una ofrenda allí, colocó lo mejor. Ay, ¿usted cree? O en vez de usted mirar para el altar, que bendice a la ofrenda, que empodera a la ofrenda, que acepta o no acepta a la ofrenda, la persona mira para la ofrenda.
En vez de que ella mire para el altar, mira para lo que Dios le ofrenda. Y ahí queda, como es el caso. Por ejemplo, la Biblia habla aquí en la sabiduría de Salomón. Nosotros encontramos que Dios habla así. Mire solamente, preste atención. Quien observa al viento nunca sembrará. Y el que mira para las nubes nunca cosechará. Vea solamente, este es el consejo de la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que el diablo hace? Él lleva a las personas a observar el viento, las dificultades, la vida regalada de otros, lo que otros tienen o dejan de tener. Ellas quedan mirando para la vida ajena en vez de mirar para sí mismos. Ellos quedan mirando para otros. Cuando ellos miran para los otros y hacen la comparación entre los otros y ellas, ella dice, esto es injusticia. Yo he servido a Dios durante tantos años y mire mi vida. Yo no salgo de esta vida mediocre. Creo que mi vida es mediocre. Ella se olvida que la riqueza mayor está dentro de ella, que es la paz de Dios, la certeza, seguridad de su alma, estar bien con Dios, su conciencia limpia con Dios. Ella vive allí en paz consigo misma y sobre todo con Dios. Y ella no valoriza eso, ella queda mirando para la vida ajena, queda mirándose para otros que tienen o que dejan de tener. Y la vida de ella comienza obviamente a deteriorarse. Y así es el texto sagrado, una palabra tan simple pero tan poderosa. Quien observa al viento nunca sembrará. Quien mire para las nubes nunca cosechará. ¿Qué fue lo que sucedió con el profeta Saf? Mis pies casi que se desviaron y poco le faltó para que parasen mis pasos, porque tenía envidia de los necios. ¿Cuándo qué? ¿Qué es lo que él hacía? Él quedaba mirando la prosperidad de los impios. Muchas personas han ido al infierno, personas buenas, personas que vivieron en la fe durante un tiempo, pero perdieron la visión, dejaron de mirar para el altar y quedaron mirando para los otros, la vida ajena. Ahí entró la envidia, ahí vino aquellos pensamientos de ser injusticiado, yo sirvo a Dios, pero mire mi vida. ¿No es eso? Tal vez usted que me está escuchando en este momento, me está escuchando, me mira en este momento, y usted está autoevaluándose, y usted queda mirando la vida del vecino. El vecino compró un auto nuevo, la vecina pintó su casa, la vecina, mire, está vistiendo una ropa nueva, llega en el día de Navidad, de fiestas, se coloca una ropa nueva y yo continúo con esta misma ropa simple. Usted queda mirando para el vestido de la vecina. Es porque usted ya está mal, sus ojos ya están desviados del altar. Usted le está prestando atención, observando al viento. Usted está mirando para las cosas físicas, materiales, que son pasajeras. Todo queda por aquí. Riqueza, lujo, vanidad, todo queda por aquí. Usted ve. Usted vio el informe que nosotros colocamos allí cuando las personas después que son descubiertas, después de haber sido enterradas, eran artistas, bellas, bellos, bonitos, poderosos, eran reyes, eran esclavos, eran todo. Pero hoy están destinados a un monte de huesos secos. ¿Por qué? ¿Por qué? Esto muestra que las personas, cuando no le dan oído a la palabra de Dios, obviamente ellas tienden a mirar o a dar oídos para otros. Usted no quiere saber la
opinión de fulana, Beltrano, del influenciador. Usted queda en internet para mirar la moda, el diablo es el señor de la moda. ¿Usted sabía de esto? El diablo es el señor de la moda, es él quien produce la moda. Y las personas siguen la moda independientemente si ellas tienen condiciones o no. Ellas van a seguir la moda porque el diablo quiere llamarles la atención para las cosas de este mundo. Y las personas, en la búsqueda de estas cosas, quedan corriendo atrás del viento, quedan corriendo atrás del viento. Ahí cuando van a la iglesia hacen una oración y las oraciones son oraciones vacías, son oraciones que golpean en el techo y caen al suelo porque no tienen expresión, no tienen alma, no tienen espíritu, no tienen sinceridad. Porque en el fondo de lo fondo, ellas quieren que el Señor, si Él las sirva en vez de servir al Señor. Cuando la palabra habla de Señor es porque Él es el Señor. Y nosotros, cuando nos posicionamos en la condición de siervo, hacemos la voluntad de nuestro Señor. Por eso, si nosotros quisiésemos invertir las cosas, va a suceder esto. Quien observa al viento nunca sembrará. Y el que mira para las nubes nunca cosechará. Entonces, tal vez usted sea esa persona, amiga o amigo. Yo no estoy aquí, por favor, apuntando el dedo para ustedes, porque cuando nosotros apuntamos el dedo para una persona, hay 4 apuntando para nosotros. No es esto. Nosotros apenas queremos llamarle su atención, porque de repente usted está cayendo por cosas pequeñitas, como fue el caso de lo que pasó el profeta Asaf. Dios permitió para que al pasar quedase registrado y podamos nosotros meditar en esto y atendamos para nuestra propia vida. Caramba, el Señor Jesús no vino a este mundo, amiga o amigo, para traernos a los reinos de este mundo, las cosas del mundo. Él vino a este mundo para traer el reino de los cielos, el reino de Dios, para dentro de nosotros. Él reinando dentro nuestro. Y cuando Él reina dentro nuestro, nosotros tenemos paz. Nosotros tenemos paz. Y no solamente paz, sino que quedamos alegres, felices, no importa las condiciones. Viviendo una vida con mucho o con poco, siempre estaremos en paz. Porque el poco no hace diferencia cuando tenemos el reino de Dios dentro de nosotros. El Señor de los señores dentro de nosotros. Alguien dice, fulano está andando igual como si tuviese, cuando usted tiene al Señor Jesús, es como si tuviese al Señor Jesús dentro de su corazón. Él dentro de usted, que es el Espíritu Santo, es el Espíritu de Dios, que es el sello de Dios en nosotros. Cuando uno tiene el sello de Dios, el Espíritu de Dios dentro nuestro, ¿quién es más rico que nosotros? Es claro que el mundo no ve esa riqueza. El mundo nos odia porque nosotros somos felices. Pero ¿van a hacer qué? Jesús viene para todos, pero ni todos tienen oído para oír su voz. Entonces, ¿va a hacer qué? Va a sufrir. Quien oye a la voz del mundo, quien le da atención a las cosas del mundo, está observando el viento. Está observando el viento, entonces no va a sembrar. Y si no siembra, tampoco va a cosechar. Esa es la realidad. Pero quien mira con los ojos espirituales, con los ojos divinos, a la palabra de Dios, préstele atención a la palabra de Dios. Ese es feliz. Buscad primero el reino de Dios y su justicia.
su ética y todas las demás cosas serán añadidas. Claro, en su debido tiempo. No es en el tiempo nuestro, sino en el tiempo de Dios. Porque si usted busca el reino de Dios y el reino de Dios entra dentro suyo, usted deja que el Espíritu Santo le lleve y Él va a conducirlo a los pastos verdes, las aguas tranquilas de descanso. Usted va a tener paz. Ah, Cuando uno tiene paz, uno está alegre. Naturalmente, no precisa ni escuchar un chiste. Uno se alegra con el gozo del que el Espíritu de Dios da. Y es esto lo que Dios quiere para usted. Él quiere que usted sea feliz. Pero la felicidad no es que usted esté en la moda del mundo. No, la felicidad es el rey del reino de los cielos, gobernando su vida desde ahora y para siempre. Dios quiere hacer eso. Solo resta que usted acepte, se someta, obedezca o no. Eso es usted quien tiene que decidir por usted mismo. ¿Está bien? Que el Espíritu Santo descienda sobre usted, amiga, y usted, querido amigo, en verdad. Usted que tiene sed de conocer a Dios, que en este momento Él descienda sobre usted. Él venga a orientarla, a orientarlo. Todo esto depende de usted. Uno puede orar, pedirle a Dios por usted, pero si usted no decide someterse al Señor del reino de Dios, del reino de los cielos, al gobierno del Rey del reino de los cielos en usted, Él no puede hacer nada. Es una cuestión de opción. Dios los bendiga a ustedes. Hoy, en la noche, nosotros tendremos una campaña de enseñanza sobre el alma. El alma. Acérquese a una iglesia universal del reino de Dios que los pastores estarán disponibles para enseñarle a cuidar de su alma. Dios les bendiga a todos y hasta mañana en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias a Dios.